Hola a todos. Bien, pues hoy vamos a dedicar un pequeño homenaje casi a un oyente muy antiguo, oyente, colaborador en su día, colega incluso se podría decir, en el famoso Pepe y C. No sé si los más viejos del lugar. Estoy pensando en Pepe Electro, en algunos oyentes ya míos muy famosos y muy antiguos. Os acordáis perfectamente de lo que quiero decir cuando esas famosas tertulias que montábamos en el canal PPIC, que era política. No recuerdo ahora bien lo que significaba ha quedado tan lejos en el tiempo, creo que 4 o 5 años para atrás, que ya no me acuerdo bien. Pero su política y cultura, quizás. Sí, algo así. Bueno. Sí, con su famosa presentadora, la Daniela, que era bueno, y supongo que seguirá, es un caso positivo y negativo, es decir, es un personaje. Pues nada, entonces va dedicado un poquito a esta gente y en particular a uno que se hace llamar el checheno, un gallego entrañable, que lo tengo por oyente desde hace muchos años, y un día me colgó un vídeo y me dijo, a ver si algún día te atreves a hacer algún análisis sobre este vídeo. Bueno, si te digo la verdad, Chechenu, yo lo he estado analizando todo, va para todo el mundo, aunque me parece que me estoy refiriendo solo a él, podéis escucharlo todo, evidentemente, no es una cosa que va dedicada a una sola persona, porque va a estar interesante igualmente. El tema es el siguiente, que yo me he escuchado toda la conferencia, ¿vale? Y para mí, yo destaco solo 2 puntos que creo que son los polémicos, para mí por lo menos, los que yo puedo analizar con total seguridad y que realmente para mí son conflictos, además, que hemos llegado muchas veces hablando, tertuleando, digamos, con él, con el famoso checheno gallego. Hemos falado molto el tema este y realmente no sé si es moto en gallego, igual es mucho, mucho, a saber, falar seguro, porque lo he oído decir alguna vez, como en portugués. El tema es el siguiente, digamos, ¿no? He rescatado 2 puntos, ¿vale? Os lo voy a hacer escuchar a la antigua, mis métodos antiguos, que eran muy queridos por vosotros, por los oyentes. Primero escuchar un poquito el pasaje y luego le voy a hacer la contra, ¿vale? Nada, es un minutillo escaso, ¿vale? Vale la pena escucharlo. Venga, vamos allá. Es decir, que afronta desde el inicio el tema. El tema es la modernidad. ¿En qué consiste la modernidad? Y la modernidad no como un concepto cronológico, sino como un concepto axiológico. Es decir, como una época del pensamiento o una época que inicia la destrucción del verdadero pensamiento. Porque el racionalismo, finalmente, y el idealismo, que es su culmen, finalmente no es sino la destrucción del verdadero pensamiento. El pensamiento es pensar las cosas. Y el pensamiento racionalista y el pensamiento idealista es pretender hacer las cosas un poco, si se me permite, recuperar un ensayo de Leopoldo Eulogio Palacios también. Bueno, sigamos un poquito más. Muy interesante el realismo. El prólogo que puso Leopoldo Eulogio Palacios al libro de Etienne Grisson, el realismo metódico, donde explica las 2 líneas que son opuestas, ¿no? O se va del ser al conocer, o se pretende imponer el conocer al ser. Ese es el punto de partida. El punto de partida es el rechazo de la modernidad y de los errores de la modernidad. El segundo capítulo. Bien, aquí ya lo podemos parar de momento, porque aquí hay mucha tela que cortar, aunque parezca muy poquito lo que ha dicho el hombre, es muy esencial lo que está comentando y realmente ahí hay mucha tela que cortar. Vamos a ver. Primero dice una cosa, eso, que hay el racionalismo y tal, que es el comienzo de la modernidad, de forma ansiológica, digamos, o sea, de forma esencial, porque son términos así filosóficos que no todo el mundo conocéis a lo mejor, pero bueno, cuando hablan de axiología o de anxiología, no sé cómo lo pronuncian exactamente el hombre, da igual, él quiere decir esencial, algo esencial, nuclear, ¿vale?
Para él, digamos, o sea, no entramos en disquisiciones históricas, ni la Revolución Francesa, ni nada. El tío dice, digamos, cuál es el origen esencial de, según él, de la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, claro, es cuando la élite francesa, sobre todo en ese caso, y algunos ingleses, se ponen a pensar de forma racional, ¿no? Cosa que había ocurrido ya mucho antes, en la época de los griegos, incluso los presocráticos. De hecho, los verdaderos, para mí, hago un poco de spoilerla en lo que voy a decir, para mí muchos de los verdaderos racionalistas están en la época presocrática. Bueno, el caso es que digamos o sea, estamos remontando mucho más atrás de lo que se remonta este hombre. El caso es que, digamos, él dice una barbaridad para mí, total, que es que la culminación del racionalismo es idealismo. No, o sea, no es la culminación, es la degeneración del racionalismo, el idealismo. Es decir, hay una serie de gente que se otorgó, como el señor Descartes, que se otorgó, o se le otorgó de forma totalmente errónea o con maldad, el título de racionalista, cuando el tipo no era para nada un racionalista. De hecho, tenéis un vídeo muy interesante en el cual descortico un libro o dos, incluso de Descartes. Creo que uno seguro, no sé si hay dos incluso en el tiempo, buscarlo. Descortico a Descartes y dejo bien claro que Descartes no fue para nada, pero para nada, tienes que tirar un año atrás o dos, un año o dos. No fue para nada, yo diría que más bien dos. No fue para nada un ser racional, o sea, fue un tipo que de forma racional, que es diferente, que de forma racional o utilizando sistemas racionales, intentó justificar cosas que eran pensamiento mágico y supersticioso, ¿vale? Como la existencia de Dios, ¿vale? Como un ser sobrenatural de lo cual parten todas las cosas y todo digamos, y todo se distribuye a través de él, ¿no? O sea, fue el primer idealista, fue también Descartes, no un racionalista. Para mí, racionalista, y pasó por no ser racionalista, que yo creo que es una gran maldad de la Iglesia que intentó destruir el movimiento racionalista. Para mí, el verdadero racionalista fue Voltaire. Ese sí que era racional porque no metía a Dios para nada, la Iglesia se la cargaba, y realmente Voltaire sí. Y además, Voltaire y Descartes fueron prácticamente, diría que contemporáneos. Y si no lo fueron, Voltaire criticó mucho a Descartes, no sé si post-mortem, o sea, post-mortem de Descartes, o si llegaron a ser contemporáneos. Esto ya mirarlo un poquito por internet, que ves, para eso sí que va bien Google y va bien incluso el invento este de el ChatGPT y todo este tipo de inventos, porque rápidamente te lo busca. El tema es el siguiente. Para mí, el verdadero racional, un verdadero racional era más bien Voltaire. Y un verdadero idealista, ya te digo que es la degeneración del racionalismo y no la culminación, como con toda la maldad del mundo probablemente dice este hombre, es más bien pues Descartes, ¿vale? Luego, en cuanto dice lo de vamos de pensar las cosas, de hacer las cosas, pues, eso está muy rebuscado, muy tirado de los pelos. El hombre no sabía cómo criticar. Bueno, pues de todas formas, pues claro, él dice pensar las cosas, no, pensar de forma mágica. O sea, intentar que el pensamiento mágico, hacerlo, pues esto, oficial y que todo se gire en torno a un pensamiento mágico y supersticioso. Y el hacer las cosas, no, sin pensarlas, no. El verdadero racional no hace las cosas sin pensar, todo lo contrario. No mueve un dedo hasta que racionalmente no ha entendido y comprendido bien todos los movimientos de lo que va a ejecutar. Es decir, pues un médico, por ejemplo, racional, no se va a poner a tocar un corazón sin saber exactamente cómo funciona el corazón humano, por ejemplo. ¿Vale? Eso es ser racional. Es decir, no toques algo que no sepas exactamente cómo funciona, porque sí, por suerte puedes arreglarlo, pero hay un porcentaje muy alto que más bien lo desarregles, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de mecanismos tan sutiles como en la biología, ¿no? Y en la mecánica, etc., ¿no? Así que realmente es un gran error y además yo sospecho que es quizás una maldad histórica para intentar, digamos, socavar el movimiento racionalista en el cual pivotea todo el mundo moderno de hoy en día, quieran o no. Incluso los países, digamos, todavía teocráticos se basan totalmente en el racionalismo occidental para funcionar. O sea que realmente ha triunfado a lo grande. No en el corazón de la gente y en el pensamiento de todo el mundo,
Desgraciadamente, hay poca gente verdaderamente racional, o que piensa de forma racional, pero bueno, ha triunfado, digamos, de una forma bastante evidente en la técnica y en la forma de funcionar el mundo, ¿no? Que es muy racional. Luego otra cosa pues, sería meterse en el mercado, ahí sí que se puede hacer grandes críticas de la forma de funcionar, la economía, etcétera. Bueno, ahí ya es otra cosa. Pero que la justicia y que, por ejemplo, nuestro mundo, funcionalmente hablando, se rige en la racionalidad por encima de todas las cosas, está clarísimo. Si no, no viviríamos tan bien en Occidente, ni Occidente hubiera triunfado en el mundo entero como triunfó. Y como para mí, forma de ver las cosas sigue triunfando, a pesar de todos los ataques que recibe y de las teocracias y de las injusticias y de las barbaridades que se hacen por algunos países así llamados del tercer mundo, el racionalismo se está imponiendo y está triunfando. Otra cosa es que lo esté haciendo de forma totalmente correcta y que no haya errores y que no haya que vigilarlo. Eso es otra cosa. Pero decir que no ha triunfado e intentar rebuscar cosas raras como ha querido dar a entender este hombre, que vamos del ser al conocer o del conocer al ser. Bueno, es que, a ver, del ser al conocer, sí, vas del ser al conocer y durante 3000 años que has ido creando teocracias y caciquismos y chorradas por el estilo. Eso es lo que te ha servido el ir del ser al conocer. Es decir, ahora bien, cuando has ido del conocer al ser, exacto, ya voy bien, entonces ya las cosas van mejor. Es decir, cuando tú has empezado a pensar, no, primero voy a conocer las cosas y luego voy a inventarme una forma de ser, una forma de vivir o de convivir con mis semejantes a partir de un conocimiento profundo de la naturaleza. Ahí es cuando, y por eso hemos alumbrado, en Occidente, repito, es donde más se ve, pero se ve en el mundo entero, hemos alumbrado, pues esto, aviones, aeropuertos, trenes balas, cohetes que van al espacio, satélites, etc. Porque hemos dicho, primero, a conocer la naturaleza a fondo y luego, lo que pasa es que el paso de qué hacemos con el ser, o sea, cómo somos y cómo nos comportamos, pues bueno, a raíz de conocer tanto, está todavía por darse, es decir, estamos en ello, claro. Pero bueno, y nos estamos equivocando, nos hemos equivocado, el siglo XX ha sido un siglo desastroso en ese aspecto, pero bueno, estamos en ello, déjanos tiempo. Ya conseguiremos, supongo, y me incluyo porque yo soy totalmente de ese bando, ya conseguiremos poco a poco establecer algo más racional, si cabe, más justo y donde todo el mundo pueda de alguna forma contribuir de forma más equitativa. Pero de momento es lo que hay y es bastante y yo creo que se ha hecho mucho y para bien. Ahora bien, claro, hay errores, hay por exceso, hay errores por errores, hay errores porque, bueno, en fin. Hay errores y hay cosas que hay que ir probando y, bueno, y no han funcionado, pues bueno, pues se tiene que rectificar, pero no está acabada la historia, ni muchísimo menos. Luego, bueno, un pequeño ejemplo ya para terminar. Para mí, por ejemplo, exacto, o sea, el verdadero racionalismo se practicó en los presocráticos. ¿Quién eran para mí? Y para muchos especialistas en filosofía. Si vais al libro que analicé creo que era Daniel Tuveau, y repasáis un poquito todo lo que analizo ahí, todos los pasajes que analizo y leo, bueno, más bien analizo, más que leerlos, aunque leo pequeños trozos muy pequeños, veréis que ya hablan de estos que os voy a mencionar ahora, es decir, Tales de Mileto, Epicuro, Lucrecio, Demócrito de Abrera, ¿vale? Todo esto son gente que realmente para mí eran racionales, ¿no? Marx y Engels se pueden entrar en los racionalistas, ¿vale? Ahora, un posmoderno como Sartre, pues bueno, ahí ya lo pongo más en suspenso, porque yo lo veo ya como un racionalista que se ha pasado de rosca y ya prácticamente un idealista, ¿vale? Lo veo casi más como un Descartes, pero con otros tintes. Es decir, Descartes quiso demostrarnos que Dios existe y Sartre, pues bueno, un poco nos quiso demostrar, y aún estamos en ello con todos los posmodernos, como que se puede transformar la realidad a base de nombrarla de otra manera. Bueno, eso lo pongo muy en suspenso, ¿vale? Muy en suspenso. No estoy para nada de acuerdo con ese tema, ¿no?
Luego ya salto al otro tema, que es el tema de la definición del carlismo, ¿no? Y ahí está muy bien, hay cosas que son bastante interesantes de apuntar. Vamos a escuchar otro trocito del hombre que hace esa parte y ya me pongo directamente a criticar. Vale, a ver si engancho el trozo. Creo que lo he enganchado, vamos a escuchar. El enfado con la manera de tratar al carlismo por parte de los que tienen el poder en la prensa y los que tienen el poder político. Porque uno se acerca el carlismo, pues se resume en un lema afortunado: Dios, patria, fueros y rey. Pero el que se acerca a él, pues dice Dios. Pues estos son unos beatos o son unos clericales. Y que se acerca a la patria, el que ve la palabra patria, pues entonces dice, estos son unos fachas y unos fascistas. O como dijo el bueno de Otegui, el colaborador de asesinatos sistemáticos, lo más repugnante que se puede hacer, que es matar para asustar a inocentes. Pues este Otegui así nos calificó de franquistas. Cuando el carlismo pues se las ha visto con Franco únicamente, no porque naciera de él, sino porque nacía la persecución de Franco. Y quien ve la palabra rey y quien ve la palabra fueros, pues desde el otro lado, pues decide que el carlismo es separatista. Y gran cantidad de artículos en los últimos tiempos con lo del separatismo catalán que dicen que procede del carlismo. Barbaridad. No procede del carlismo, procede de la degeneración del carlismo. Y quien ve la palabra rey, pues piensa que somos absolutistas. Eso lo han estudiado todos ustedes en los manuales de historia de España que les hacen estudiar a final de bachillerato. Y si no dicen eso, pues dicen que somos pijos obsesionados por las casas reales y lectores compulsivos de Lora. Es decir, que todas estas maneras de hacernos, de presentarnos, pues producen una irritación en los que hemos nacido dentro del tradicionalismo en nuestra familia. Yo no tengo. Bien, pues ya está. Lo que dice este hombre, perdona por el sonido, pero es el sonido que había en el vídeo. Quiero decir, porque estoy pasando el vídeo tal cual. Es un sonido muy malo, la verdad. Por los que no habéis oído nada, bueno, el hombre explica que eso, que la gente que acusa al actual, digamos, nacionalismo vasco y catalán sobre todo, de carlista, pues que se equivocan, porque es una degeneración del carlismo. En eso, ¿por qué no? Podemos estar de acuerdo. Yo también me he defendido en el anterior capítulo diciendo que el idealismo es la degeneración del racionalismo, ¿vale? Bueno, pues venga, pues vale, te lo compro. Luego describe por qué la gente siempre ha criticado el tema de Dios, patria, fueros y rey. Y por qué, por culpa de estos signos, digamos, pues digamos, pues eso, la gente ha podido decir que, por ejemplo, por los fueros, pues esto, ayudan a los nacionalistas regionales. Por el tema de rey, pues esto, que son como unos pijos antiguos. Por el tema de patria, bueno, ya lo habéis oído, ¿no? Por el tema de patria, pues unos fachas. Y por el tema de Dios, unos mojigatos, unos, digamos, unos creyentes, digamos, de estos así, un poco beatos y un poco, digamos, como inocentes, ¿no? Y, a ver, es que claro, el problema, para mí, sin entrar en debates muy a fondo sobre qué es el carlismo y todo eso, no quiero entrar en eso, tampoco tengo la formación suficiente como para llevar un debate ahora muy a fondo sobre qué es el fenómeno del carlismo exactamente, aunque todos lo sabemos más o menos, pero no quiero entrar a fondo en esto. Le compro lo de su degeneración. Yo lo que quiero entrar es en algo mucho más problemático para mí. El problema es que los españoles, en el fondo,
a su manera, todos los españoles, los de izquierda y los de derecha, y todas las tribus de izquierda y todas las tribus de derecha, son de alguna forma carlistas. Y por eso, y el bando contrario, es decir, felipistas. Es decir, el problema de España es que al haber hecho el descubrimiento de América bajo un régimen que era, digamos, monárquico, no digamos, sino que era monárquico, el problema es que, claro, el éxito español, así como digamos, el exitazo español, se produjo en monarquía. Entonces, claro, cuando tú tienes tu mayor éxito de tu historia con un régimen determinado, siempre asocias éxito con ese régimen. Y entonces, claro, ha sido un gran problema en España introducir el laicismo, introducir el concepto de, como en Francia, ¿no? Y como en Italia, como en los demás países de Europa, en definitiva, ha sido muy difícil introducir el concepto de unidad y el concepto, digamos, de patria, pero como entendido como se entiende la Revolución Francesa, en inglesa, en Estados Unidos también. Ha sido muy difícil hacer esa transición porque, claro, la gente asocia éxito con el antiguo régimen, no con el nuevo. Entonces, y encima tienen el peor ejemplo que han podido tener es que en el último episodio de la guerra carlista, que nunca ha acabado, yo creo, aquí en España, nunca ha acabado el carlismo, ni ha acabado la guerra civil, la primera guerra civil y la única que ha habido, que siempre es el carlismo contra felipismo y cosas de estas, que es la eterna guerra civil que hay en España, la cual el episodio del 36-39 del siglo pasado para mí solo es un episodio más caliente, porque había armas de destrucción mucho más poderosas y porque había en Europa un clima que benefició a que esa guerra fuera tan caliente, porque empujó a los dos bandos con más fuerza para que se pelearan, más fuerte que nunca. El tema es este, básicamente. Es decir, que realmente tenemos un caldo de cultivo donde tenemos una España que nunca ha vencido ninguno de los dos bandos, que el felipista, dentro de los bandos felipistas, por decirlo de alguna forma, estarían, en algunos casos, no en todos, gente que, bueno, digamos, vamos a poner las cosas claras. Hay gente, que son los de la Pepa, que no están ni en un bando ni en otro. Y que son realmente, les gustaría poder haber impuesto la Revolución Francesa o Americana, llamarlo como queráis, o ambas, en España. Y no ha podido ser, ¿no? Como sí pudo ser con Garibaldi en Italia, por ejemplo, ¿no? Que es el país más cercano que tenemos en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han podido imponerse esta gente? Bueno, porque ya, repito, es que España es muy tradicionalista en realidad. Tanto los que se creen de izquierda, como aquí en Cataluña, que Esquerra Republicana se cree de izquierda, o Batasuna, que se cree de izquierda en el País Vasco, no son de izquierda. Son tradicionalistas opuestos a otros tradicionalistas, que serían los de mando más bien de Franco, que creen, ambos creen en lo mismo, en una España tradicional, tal, con probablemente una especie de monarquía que ellos llamarían república, porque al fin y al cabo un presidente de la república, según como te montes tu república, es una especie de rey. Ahí está la cantidad de países que son totalmente bananeros y totalmente, digamos, totalitarios y tal, que tienen un presidente republicano en su frente, ¿no? Como podría ser Venezuela, sin ir más lejos. O, por mucho que no hayan bolivariano y no sé qué historias, es un presidente republicano, ¿vale? Y una infinidad de países así africanos y tal que han tenido presidente, ¿no? Y que no han llegado nunca a ser ni lo más mínimo a democracia. O sea que digamos que realmente hay dos bandos que se enfrentan ahí, que creen firmemente en el caciquismo, creen firmemente en el liderazgo de un solo hombre, creen firmemente, al fin y al cabo, en una forma tradicional, comunera, de ver las cosas, donde mandan los fueros, es decir, que cada comunidad, cada pequeña región, cada pequeña comarca tiene sus derechos, tiene su noble, su líder, etcétera, y creen en las mesas redondas, en negociar todo esto en una mesa redonda, y bueno, es un poco lo que está haciendo Pedro Sánchez. Es que al final Pedro Sánchez está triunfando, entre comillas, porque está ofreciendo a los españoles lo que en el fondo de ellos mismos, de todos los españoles, en ese caso sería del bando más de izquierdas, ¿no? Los carlistas, digamos, más de izquierda, le están ofreciendo lo que les gusta, en lo único que creen, en lo único que creen, porque lo demás no ha entrado. Es decir, no ha entrado aquí el tema de la verdadera revolución, ¿no? Y hay mucha gente que dice, hombre, si hubiera ganado Napoleón en la guerra napoleónica, habría entrado. No, porque esto o llegas por ti mismo, como han hecho todos los demás países, es decir, con tu élite propia, tu élite intelectual lo transmite al pueblo de forma no violenta,
O llega por ahí o no, o estas cosas no se pueden imponer. Es decir, tú no puedes imponer un pueblo porque, mira, llevamos 200 años de la pepa y no hay manera. O sea, quiero decir, España no hay manera de que se transforme en un país moderno del todo y que aniquile de una vez por todas los regionalismos tontos estos de los vascos y los catalanes y tal y cual y hagan un país pues moderno de verdad que se parezca pues eso a Francia, a Italia, a Estados Unidos, Alemania, etcétera. No hay manera. Entonces, ahí está el problema, justamente. El problema reside en que no es carlismo sí, carlismo no. Es que es carlismo sí o sí. Es decir, no hay alternativa al carlismo en España, real. La prueba está que cuando sale un tipo para mí, súper racionalmente, que se llama Del Valle, creo, no sé qué Del Valle, que hace un partido político de izquierda de verdad, es decir, izquierda a la francesa, izquierda a la revolucionaria, laica y tal y cual, una izquierda auténtica, lo votan 31.000 personas. Sí que es verdad que no ha tenido mucha repercusión y no ha tenido mucho tiempo de hacerse mucha publicidad y no lo han publicitado mucho. Pero yo sospecho que aunque ese tío le metieras toda la batería detrás, de hecho, lo más parecido fue el fenómeno de Ciudadanos. Fue lo más parecido a intentar hacer una izquierda así moderna de verdad, homologable a Francia, etcétera. Con toda la publicidad, con todo, no consiguieron ganar. Se quedaron cerca. Y casi ganan por otras razones, más bien porque la gente se había hartado de la corrupción y tal, y esos venían como anticorrupción y como liberales, acordaros, como que iban a ayudar a las pymes de los pequeños autónomos. Y la gente los votó más bien por esto que no por una idea de laica y de por fin hacer algo racional y fastidiar a los catalanes y los vascos. Pues que la gente no tenía esa intención de fondo. La prueba está que cuando ya Ciudadano pasó, la fiebre ciudadana pasó, hemos vuelto a la España de toda la vida. Izquierda-derecha, que en realidad es carlismo de un lado, carlismo del otro, y guerra civil y el enfrentamiento de siempre. ¿Vale? Así que hasta que no superemos todo esto aquí en España, hasta que no se imponga de verdad la racionalidad, porque el problema es que España no está haciendo nada racional, está siendo idealista, con idealismos de varios bandos, pero idealista totalmente, incluso tiene un punto todavía supersticioso y un punto, si me apuras, teocrático, ¿vale? Hasta que esto no se supere, ya te digo yo que habrá poco que hacer. Y el gran problema es este. Y por eso se hacen esos debates estériles que nunca llegan a ninguna parte, porque en realidad se están enfrentando dos tipos que piensan igual, o sea, el famoso Otegi y el famoso Rufián y el famoso Iglesias y el famoso Puigdemont y el famoso Feijóo, es que en realidad no hay ninguna diferencia básica, esencial entre ellos. Ninguno cree en una España de verdad laica, en una España de verdad unida, donde todo el mundo tenga los mismos derechos, donde todo el mundo, cada español nazca donde nazca, la región que tenga el segundo idioma regional que tenga, se deba primero a la patria, al idioma español, a la patria española y luego a su región. Nadie cree realmente en eso. Entonces, claro, cuando ninguno cree realmente en eso, es muy difícil crear algo así. Porque aquí no hay nadie que crea en eso de verdad. Ningún político, ahora mismo de los que están al mando no hay ninguno que sea así de verdad. ¿Hay gente así de verdad en España? Claro que las hay, pero no tienen poder ninguno. No están representados ahora mismo. O están representados de forma tan mínima y tan digamos, tan ínfima que no pueden hacer nada. Por lo tanto, digamos que ese es el gran problema que le veo ya a España. Ese es el gran problema, ¿no? Y me mato a explicarlo prácticamente audio tras audio y podcast tras podcast. Sobre todo cuando hablo de Cataluña me mato a intentar explicar esto. Que el movimiento catalán no tiene nada de moderno, no tiene nada de laico, no tiene nada de... Nada. Es un movimiento totalmente trasnochado, pero con maquillaje moderno. Y además, como se confrontan a Franco, que fue el último intento de eso, sobre todo de lo que sería patria y Dios, porque el rey era él prácticamente, se los cargó de alguna forma, o se los intentó cargar, pero no demasiado, ni muchísimo menos, no penséis. Y claro, ellos se confrontan a esto, ¿no? Y dicen, ¿ves qué horrible puede ser una España unida bajo un solo concepto? No, porque mira, eso da a monstruos como Franco. Y claro, y los demás van y se lo creen, los tontos. No, es que Franco no fue esto. Franco no fue lo que tenía que ser. Franco fue, pues, Robespierre. Es decir, fue el primer error que da normalmente cuando tú empiezas a hacer una unidad auténtica de un país, ¿no? Da monstruos, pequeños monstruos, monstruitos, que luego, si tú dejas que el movimiento continúe, se autorrectifica solo, te cargas al monstruito y ya por fin puedes llegar a algo serio y algo democrático. Pero claro, como aquí
Se cogió al monstruito como si fuera el ejemplo de esto, de la unidad de España, pues claro, y encima no se lo cargaron, sino que murió en su cama, pues claro, los vascos y los catalanes tienen el ejemplo perfecto para decir, ves, España solo sabe crear francos, es lo máximo que pueden llegar a crear, no saben crear, nada que no sea esto, ¿no? Nada que, no saben crear Garibaldis. Pues mentira. Lo que pasa es que a ellos no les interesa que se cree un Garibaldi. Digamos, lo más parecido a Garibaldi, ya te digo, fue el Rivera y su movimiento ciudadano y se lo cargaron a fondo. Hasta que no consiguieron destruirlo, no pararon. Y Pablo Iglesias, evidentemente, no van contra él porque es que este no va en contra de toda la tradición y todas estas películas antiguas. Está a favor totalmente de esas cosas. Es un fuerista total y un comunero. No es para nada un tío moderno y cuando habla de república bananera, no habla de república de verdad, evidentemente, ¿no? Pues entonces, nada, así estamos y así continuamos, ¿no? Es una pena, espero que poco a poco, con un trabajo de zapa, poco a poco, la élite intelectual consiga darle la vuelta a esto, que los jóvenes, a base de viajar, de ver mundo y tal, empiezan a comprender que si quieren alguna vez una España competitiva de verdad, que podría ser elitista otra vez por su posición geográfica y que tal, podría ser otra vez un país de los más potentes de Europa, si no el más. Bueno, pero primero hay que hacer esa gran curación, esa gran, ese gran saneamiento a nivel político, intelectual, etcétera, que de momento no se ha hecho. Esperemos que alguna vez se dé y es lo único que podemos concluir con este podcast. Espero que al checheno le haya encantado, supongo que no. Ya veremos lo que me ponen en los comentarios y todos los demás también, ponedme lo que queráis y debatamos sobre esto. ¿Vale? Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.